Muy bien, buenas tardes, queridos estudiantes del grado 11.1. Aprovechamos para encontrarnos después de este largo hiato de ausencia y aislamiento para revisar la segunda guía del presente periodo, en la cual estamos hablando de un tema que tiene mucha relevancia frente a lo que está pasando actualmente en el país, y es el tema de las operaciones de mercado abierto. Yo sospecho y espero que ustedes hayan investigado muy bien qué son las operaciones de mercado abierto, pero mucho más espero que en la entrega de este trabajo, que era un texto argumentativo, no solamente hayan utilizado argumentos contundentes, fuertes y pues investigado a propósito de lo mismo, sino que también los hayan citado. Porque les recuerdo que no sirve de nada asegurar nada si uno no tiene las pruebas con las cuales soportar sus opiniones. Y pues que no sirve de nada investigar si no podemos citar un artículo académico, una página de internet, ¿sí? Si no sabemos de dónde proviene esta información, ya que nada surge de la nada. Entonces, para empezar, vamos a revisar la pregunta que les dejé en la guía, ¿sí? Y la pregunta que les dejé en la guía, estoy revisando por acá. Ok. Bueno, dice, ¿cómo afecta el actual estallido político y social en Colombia a las operaciones de mercado abierto y por qué esta crisis podría desencadenar una devaluación de la moneda? Entonces, como lo vemos en esta pregunta, hay tres enfoques en una misma pregunta. Primero, estamos hablando de las operaciones de mercado abierto. Segundo, estamos hablando del actual estallido político y social. Y tercero, estamos hablando de una posible devaluación de la moneda. Entonces tenemos primero, antes que tomar la pregunta como tal, desestructurarla, diseccionarla y entender cada una de sus partes. Entonces vamos por lo más relevante, o sí, como lo más relevante para poder entender esta cuestión, y es qué son las operaciones de mercado abierto. Así que los escucho a ustedes, que investigaron qué son las operaciones de mercado abierto. Profe, las operaciones de mercado abierto son procesos que se llevan a cabo en compra y venta que pues normalmente utilizan los bancos centrales. Sí, estos pues se relacionan como activos, sí, activos fijos, se podría decir. Ok. Las operaciones en general pues tienen varias características, ¿sí? Son como una herramienta fundamental que los bancos utilizan para realizar su política monetaria, ¿no? Miren que, ya que habla usted, ya que Jair está ahorita también ahí conectada, aunque no la veo. Ah, mire, ahí está entrando otra vez. Ahorita está muy en boga el tema de la compra de divisas y el tema del trading, ¿cierto? Sí, claro. Y creo que conocer un poco sobre eso, o sea, conocer este tema que ustedes han venido manejando, porque yo lo he podido ver desde los estados y demás, es entender un poco más cómo funciona este tipo de operaciones. Entonces, bueno, me parece chévere que tenga como la facilidad de investigar esto. ¿Qué más le puede decir que son las operaciones de mercado abierto? O explicarme en sus palabras qué son. Pues, profe, pues es que estos se utilizan prácticamente para administrar la liquidez que hay a corto plazo, ya sea pues proveyendo fondos pues que nos dan estas operaciones y asimismo retirando todos estos recursos, ¿sí? Por ejemplo, eh, en México, por ejemplo, hay un banco, ¿sí? Que normalmente pues a lo que empieza a operar en estas operaciones hay muchos faltantes de liquidez. ¿Y qué pasa cuando hay faltantes de liquidez? Pues que prácticamente los mercados como tal no pueden tener la misma volatilidad. Cuando, por ejemplo, hay muchos inversionistas que pues a la hora de invertir, el mercado no se mueve para ninguna parte, ni para arriba ni para abajo. Y eso hace que pues ellos pierdan dinero, así como los bancos también pierden dinero, porque lo que hace que estos mercados se muevan
precisamente es como el posicionamiento de varios inversionistas que hacen que, mejor dicho, eso tenga muchísima fuerza, ya sea a la alza o a la baja, sí, que es donde sale ahí donde uno compra y vende. En ese sentido, ahí es donde entra lo que se conoce como especulación, ¿no? La especulación del mercado es la que lleva a que se genere una mayor oferta, una mayor demanda sobre los productos y aunado a eso, pues también los bancos se están moviendo siempre en cuestiones de deuda e interés. Las operaciones de mercado abierto en este sentido son las operaciones que realizan los bancos centrales, en este caso el Banco de la República, para aumentar el flujo de liquidez o disminuir el flujo de liquidez en una economía nacional a partir del aumento pues, o el descenso, ¿sí? De los intereses en los préstamos bancarios por medio de la inyección de esta liquidez monetaria. Entonces, teniendo eso claro, la otra pregunta es, ¿cómo afectan a estas operaciones, digamos, lo que está pasando actualmente en el país, lo que está pasando con el paro nacional ya desde hace 3 meses? Y apreciaría mucho que alguien más también comentara, porque pues la idea es que quiero escucharla a todos. Puede ser cualquiera, puede ser Juliana, puede ser Nicole. Profe, espera, antes de eso yo quiero preguntar algo sobre la liquidez. Esto, profe, o sea, la liquidez tiene que ver con el tener que disminuir la cantidad de dinero que se circula en estas operaciones. Sí, lo que pasa es que los bancos dependen de los bancos centrales. Y los bancos lo que hacen es prestar dinero, ¿cierto? Y cobrar intereses. Pues al usuario que saca un préstamo en un banco, le sirven tanto que necesita el dinero en ya, por ejemplo, para la compra de bienes o la compra de una casa, por ejemplo, que usted no consigue fácilmente 100 millones y no los tiene ahorrados en su casa. Mm, y el banco le entrega eso a cambio de unos intereses que terminan sumando casi que el doble del préstamo que el banco le hace. Pero como el plazo de la recepción de esos pagos es muy largo, ¿cierto? Los bancos tienen que estar constantemente buscando nuevos usuarios a quienes pueda cobrarles el interés, de modo que mientras va prestando más plata, también esté cobrando y recibiendo una renta bastante amplia en el nivel de los usuarios. Mire que es muy curioso porque se condenan las pirámides económicas, que ustedes saben cómo funciona la pirámide, ¿no? O sea, una persona trae dos, esas dos personas traen cuatro y demás. Pero así exactamente es como funcionan los bancos. Los bancos funcionan mientras más hayan usuarios que estén sacando préstamos a los bancos. Porque así, digamos, al mes del corte de un préstamo, el pago de los intereses es global. Sí, hay muchísimas personas pagando intereses y así el banco puede tener más dinero para poder prestar. Si los bancos no tienen la liquidez para poder prestar a los usuarios, la forma en la que tienen para cobrar, para recobrar esa liquidez es aumentando las cuotas de los intereses. Si se aumentan las cuotas de los intereses, los usuarios, pues obviamente van a tener que pagar más intereses y no van a tener tanta liquidez como para consumir, ¿cierto? Y eso haría que la producción, o mejor dicho, que se estancara un poco la demanda de productos en un mercado, por ejemplo, nacional. Y eso obviamente pues afectaría económicamente a un país. Entonces lo que hacen estas operaciones es eso, o sea, como mantener un equilibrio en ese balance entre el consumo y el pago de los intereses para que tanto se beneficien los bancos como la producción nacional. O bueno, la producción de un país que no es estrictamente nacional, sino que también depende de todas las empresas internacionales que estén produciendo en el país o que estén vendiendo en el país y todo el tema de las importaciones que se traigan a un país. Por eso, la pregunta, ¿no? Pues obviamente sí hay una afectación, pero entonces la pregunta es, ¿de qué manera lo que está pasando en el país afecta a estas operaciones?
¿O consideran ustedes que una cosa no tiene nada que ver con la otra y la verdad no hay ninguna afectación? ¿Qué está pasando en el país actualmente? Ay, por favor, imposible que nadie pueda opinar ahí. Jaira, Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿qué está pasando actualmente en el país? Una crisis económica, social y económica. ¿No? ¿Por qué? ¿Y cómo? Por el Estado. Creo que ustedes pueden profundizar un poco más en esa respuesta. Y no, profe, esto no vaya a profundizar. Ya no tengo ganas de hablar. Yo sé el tema, pero bueno. ¿Por qué no quiere hablar, Jaira? Bueno, Juan Pablo, cuénteme usted. Bueno, parece que son todos. Diego Hernández al chat dice que hay un conflicto. Sí, hay un conflicto, hay una afectación política y social. ¿Cuál es la razón de este conflicto? ¿Cuál es la razón de esta afectación? ¿No son las marchas presentadas desde hace 2 meses? Profe, Espere, la violación de los derechos eh, humanos. Que sí, espérame, Jaira. Démosle la palabra a Juliana que acaba de opinar y ya usted complementa. Juliana. Sí, o sea, todo el conflicto inició pues desde el 28 de abril, donde se iniciaron las manifestaciones y pues desde ahí se ha venido presentando, pues como derivando una serie de problemas de eso, que lo que decía Yaira, la violación de los derechos humanos, eh, los constantes conflictos desde la derecha y la izquierda. Ok, Jaira. Profe, por lo mismo, por la violación de los derechos humanos, porque Colombia ha sido un país corrupto desde hace más de 30 años, porque digamos que yo pienso que el problema no viene desde el 28 de abril, sino el 28 de abril fue digamos, la consecuencia de todo lo que ya había pasado anteriormente. ¿Estoy bien o Ok. estoy? Bueno, sí, hay un elemento constante que, que, que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo y pues es todo lo que ustedes dicen, como los conflictos políticos, sociales, económicos, el tema de la guerra, el tema del Narcotráfico. narcotráfico, el tema de la corrupción. Y bueno, que estalla porque yo creo que estalla por dos razones. Yo creo que estalla sí, por dos razones. Primero, el hecho de que el ministro de Hacienda asegurase en su momento que Colombia nada más tenía caja para 2 semanas, es decir, después de las próximas 2 semanas o en 2 semanas el país entra en una quiebra, y que lo hiciese para impulsar un proyecto de ley de reforma tributaria en la que se quería recobrar todo el dinero, o bueno, se esperaba recobrar mucho dinero
a partir de una grabación bastante fuerte a los productos y a los servicios, eh, tanto de la clase media como la clase medio baja, ¿sí? Y pues obviamente eso generó mucha inconformidad en las personas, que empezaron a marchar, que empezaron a manifestarse, una cosa llevó a la otra y bueno, ustedes saben que han sido 3 meses de caos. Eso es lo que está pasando, ok, lo sabemos, tenemos nuestras opiniones, lo podemos ver tanto en las noticias como en internet. La pregunta es, ¿consideran ustedes que eso que está sucediendo afecta el desarrollo del proceso, no sé, de las operaciones de mercado abierto? Sí, obvio, profesor, claro que sí. ¿Por qué? Pues, profe, a ver, yo digo que todo tipo de noticias que llegan al país, ya sean noticias que pues son, por ejemplo, acontecimientos mundiales, las guerras, los disturbios civiles, desastres naturales o así mismo, pueden verse afectados también pues en la bolsa de valores, sí, en el mercado como tal. ¿Por qué? Porque es que estas acciones normalmente se mueven con eso, profe, con las noticias, sí, con las cosas, la economía, en cómo pues se está formando en el país, por así decirlo. Porque es que, a ver, bueno, eh, a ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Yo digo que pues en muchas ocasiones lo que un par de divisas espera para pues verse afectado, para moverse, sí, ya sea arriba o abajo, es precisamente estas noticias. Así como hay noticias que pueden pues beneficiar muchísimo el mercado, hacerlo subir muchísimo y mejorar la economía del país, hay noticias que asimismo hacen que esta economía reduzca precisamente por todos esos acontecimientos que ocurren en cierto tipo de tiempo, ¿sí? Ok, sí. Si estamos hablando de especulación, ¿sí? Si la bolsa de valores se mueve a partir de la especulación, lo que se busca es que se pueda generar de las empresas, de los países, de las grandes corporaciones, una confianza, ¿sí? De parte de los inversores, quienes, obviamente a partir del análisis, pero también desde esa confianza de que su dinero va a ser, pues se va a mover bastante bien o se va a multiplicar, invierten en estos productos o en estas empresas, o, ¿sí? Mm, Dicen que, profe, perdón la interrupción, dice que se puede mover, que pues la idea de esa reforma o de subirle a todo eso del IVA era pues obviamente lo que usted estaba diciendo, se querían recaudar hasta 23 billones, recuperar pues lo que se habían robado. Y pues, siga ya, eso le complemento. sí, es que, bueno, listo. Esta reforma tributaria quería recaudar eh, todo el dinero que, pues obviamente también se ha gastado y toda la inversión que ha sufrido también el tema de la pandemia, porque estamos en una pandemia global, los negocios han cerrado, los negocios han quebrado. No basta sino con que ustedes caminen por Cabecera, por ejemplo, y van a ver la cantidad de negocios y restaurantes cerrados. Restaurantes y negocios muy viejos incluso que quebraron con la pandemia. Pero además de la pandemia están las protestas. Entonces hay gente a la que han robado, hay gente a la que le han partido vidrios, ¿sí? Porque evidentemente no podemos categorizar la protesta ciudadana como un organismo que piensa y se mueve hacia una misma dirección. No, porque es algo, es como un vórtice que trae muchas cosas, que absorbe muchas cosas, que absorbe muchos puntos de vista, que absorbe muchos intereses y pues obviamente va a escupir toda esa fuerza hacia todos lados y en todas las direcciones. Entonces, y ustedes lo saben, hay gente que marcha porque quiere un cambio mejor, hay gente que marcha porque, ¿sí? Ven la marcha como una posibilidad de encuentro social, hay gente que marcha porque quiere desvirtuar la marcha, hay gente que marcha contra los que marchan, hay gente que pinta paredes por los derechos y hay gente que pintan las paredes de gris para negar los derechos de los que exigen derechos o porque consideran que esos derechos no deben pedirse de esa manera. En fin, se han movido tantas cosas, tantos intereses, tantos elementos, hay tantas perspectivas
que todo eso, todo ese caos que se ha generado por el descontento social que se ve traducido en las encuestas y pues, en lo que la gente comenta en las calles, no genera una confianza de inversión en los inversores extranjeros, no genera una confianza en las empresas y no permite que las operaciones de mercado abierto se den tan fácilmente. Además, ustedes recordarán que el año pasado Colombia vendió el 61% de sus reservas de oro cuando aumentó el valor del oro de 1.700, 1.600 a 1.800 pesos, o bueno, dólares, creo, por lingote, no recuerdo muy bien la medida. Y a los 3 meses aumentó aún mucho más. Entonces, como que se aprovechó esa alza para vender el 61% de las reservas en el país y luego hubieran podido venderse aún más caro. Pero lo que genera descontento en las personas es que sí, se vende el oro, se aumenta la liquidez, pero ¿quién se queda con esa plata? ¿Y quién se queda con la plata de las empresas que se venden a los inversores extranjeros? ¿Y quién se queda con la plata de todas las empresas nacionales que se han ido vendiendo a inversores extranjeros? Porque esa plata no queda en el pueblo. Y esa plata no se convierte en un mayor bienestar de tipo social, a pesar de que sí es cierto de que invertir en programas como la salud que tienen ustedes, muchos de ustedes, no recuerdo cómo es que se llama, el CISBEN, es un programa obviamente muy caro. Jóvenes en Acción es muy caro. Las becas que le dan a los estudiantes que tienen buen puntaje de ICFES son becas muy caras, ¿sí? Pero mirándolo con el, digamos, con la visión más ingenua y con el mejor corazón posible, el problema es de falta de orden. No hay una organización como tal entre lo que se puede recaudar a nivel económico en el país y la forma en la que ese dinero, ese gasto se da. Mírenlo en el tema de las vacunas, ¿sí? Listo, sí, yo entiendo que las vacunas son caras, que es difícil, que Colombia tuvo que comprar vacunas y que apenas ha vacunado el 29% de las personas en el país. Pero ¿cómo es posible que haya vacunas que se hayan dañado porque no hay forma de hacerlas llegar a los sitios de vacunación? Ese es un problema de organización. ¿Cómo es posible que haya personas que a pesar de que no cumplen con el esquema, o sea, que no tienen la edad para ser vacunados, ya estén vacunados? Y ese es un problema de organización y de corrupción. ¿Cómo es posible que se hayan puesto vacunas que, bueno, lo denuncian en todos los países, ¿no? Que la gente le estaban vacunando sin que la aguja, la jeringa tuviera el líquido de la vacuna? También es un problema de organización, en el mejor de los sentidos. Entonces, hay quienes piensan que Colombia es un estado fallido, que Colombia es un estado dominado por la corrupción, y hay quienes consideran de la forma más ingenua posible que no, que es un problema de organización. Pero es que si uno va a gobernar un país, si uno va a tener en sus manos el destino de 60 millones de personas, no puede tener problemas de organización, o al menos no puede tener tantos problemas de organización. Sí, los puentes se caen, pero todos los puentes, sí, los puentes salen malos por problemas en los materiales, pero todos los puentes, es que ese es el problema, ¿sí? O que estamos gobernados o por un montón de indolentes o por un montón de estúpidos y los problemas siguen sucediendo. Entonces, claro, hay un problema con la capacidad de mover todo este dinero en un momento álgido, caótico como el actual, pero también hay problemas de organización y también hay problemas de corrupción y hay gente que no sabe lo que hace, ¿sí? Porque créanme que las alcaldías, los despachos de gobernación, la misma presidencia está llena de gente incompetente y eso no tengo que investigarlo demasiado, lo he podido experimentar de primera mano. Hay gente que no sabe lo que hace y hay gente que lo sabe también, que solamente actúa en su propio beneficio. Entonces todo eso se convierte como en una bola que va creciendo y que va creciendo y que amenaza con destruirnos a todos, pues porque, como veíamos ahorita, es necesario mantener un equilibrio muy frágil entre la oferta y la demanda para que el mercado pueda ser satisfactorio, para que las personas puedan invertir y recibir una entrada de dinero realmente acorde a su inversión, ¿sí? Y eso es algo que no está pasando. Entonces, bien,
tenemos dos elementos. Primero, que las operaciones de Profe, mercado qué pena abierto... interrumpir. Yo quería preguntar otra cosa. Profe, con respecto al empleo, esto, por ejemplo, el mercado, o sea, sí, por así decirlo, la bolsa de valores también tiene mucha función, o sea, influye bastante en el empleo, porque es uno de los problemas sociales más grandes aquí en Colombia. Pues es que en cuanto al empleo, el problema, hay muchos elementos que hay que mirar, ¿sí? Hay quienes dicen que es necesario que haya más empresas y que haya que dársele más dinero a las empresas, porque así las empresas pueden contratar a más personas. Y es cierto, ¿sí? Y de hecho esa es una de las verdades fundamentales de este gobierno. Mientras menos impuestos se le cobren a las empresas, más plata le queda a las empresas para contratar personas. Pero en los últimos 4 años, casi que no se le ha cobrado un impuesto muy alto a las empresas, ¿sí? Y las empresas siguen sin contratar más personas. Entonces el tema de la bolsa funciona igual. Claro, obviamente que una empresa pueda colocar sus acciones en la bolsa y otras personas puedan invertir y eso puede hacer que la empresa sea más grande, eso va a favorecer a la cantidad de mano de obra que va a entrar a esa empresa cuando la empresa crezca. Pero también es cierto que las empresas corresponden siempre a intereses particulares, porque las empresas siempre son particulares, a menos de que sean empresas del Estado, pero entonces volvemos al mismo tema. Las empresas del Estado son manejadas por un montón de gente incompetente o gente indolente. Las empresas particulares tienen intereses particulares y entre esos intereses particulares, pues está el tema de que o no se invierte en la mano de obra o no se busca la mano de obra más capacitada o todo gira en función de que la empresa no tenga que gastar tanto dinero para que pueda funcionar bien. Por ejemplo, Jeff Bezos acaba de ir al espacio con un cohete en forma fálica, ¿cierto? Mientras que el año pasado un escándalo el hecho de que muchos empleados de Amazon tuvieran que orinar en botellas porque no podían dejar su puesto de trabajo. Y es un escándalo que hace 1 año o 2 años alguien hubiera muerto en un almacén de cadena, de los grandes almacenes de cadena, y simplemente lo hubieran escondido entre las cajas. ¿Sí? Y es un escándalo a pesar de que se haya vuelto un meme la imagen de una cajera en un centro comercial, posiblemente, presumiblemente en Colombia, porque tiene una caja de marca Noel puesta ahí sobre la caja, cuyo pie está atado con una cadena a la caja. ¿No les parece que ese es un escándalo? Entonces, ¿qué tanto es lo que lloran las empresas pidiendo que les cobren menos impuestos, ¿sí? Para poder contratar más personas? ¿Y bajo qué condiciones contratan a las personas en Colombia? ¿Sí? ¿Y bajo qué condiciones contratan a los extranjeros migrantes en Colombia? Cuando se sabe que los prefieren contratar a ellos porque los pueden explotar mejor. Y eso no es culpa de los extranjeros migrantes. Eso es culpa de las empresas, que no tienen muchas veces una ética humana, ¿cierto? Con respecto a sus empleados. Entonces, todo eso se vuelve una problemática que tiene que ver con lo mismo, ¿sí? O la ingenuidad de quienes no han podido organizar un sistema productivo, un sistema económico, un mercado para que funcione de la forma más favorable posible, o con la indolencia de quienes lo conocen tan bien que saben que afectando en ciertos puntos, a pesar de que joden a todo un país, pueden sacar su propia tajada. ¿Sí? Y bueno, también todos estos actores están inmersos en el estallido social colombiano actual. Y eso sí, evidentemente, como lo decía Juan Pablo, genera problemas en el libre desarrollo de las operaciones comerciales, tanto las operaciones de mercado abierto como todas las operaciones comerciales en el país. Entonces, muy bien, ya hemos llegado a la mitad del asunto. Eso es lo que está pasando. Ahora hablemos de lo que va a pasar. ¿Por qué eso puede desencadenar una hiperinflación y una devaluación de la moneda?
nuevamente, bueno, nuevamente vamos por partes. Profe, yo leí acá algo que puede ser interesante. Dígame, Jaira. Dice que el peso colombiano registra una devaluación del 11,59% por debajo del peso de la moneda argentina, que es de un 11,32% y en Turquía en un 11,35%. Y pues ya hay una alta incertidumbre por el retiro de la reforma tributaria del Congreso. Dice que la incertidumbre generada por el retiro de la reforma tributaria y la crisis social y política por la que está atravesando Colombia son de las razones que han llevado al peso a devaluarse en los últimos días. Cuando se radicó el proyecto tributario en el Congreso, la divisa nacional acumula una depreciación de 5,48% en el mercado interbancario. Al revisar las cifras anuales frente a varios países del mundo, el director de investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, advirtió que en concreto se ha dado una devaluación del 11,59% en lo corrido del año, convirtiendo al peso colombiano en la moneda que más ha perdido valor. Dice que ya que con este panorama Colombia se ubica incluso por debajo de Turquía y Argentina, que registran una devaluación del 11,35% y 11,32% respectivamente. En este ejercicio no se incluye a Venezuela, que registra un menos 165%. Y dice que Colombia oficialmente es la moneda más devaluada del mundo en el 2021 con el menos 11,6%. Es más o menos lo que hizo lo que usted estaba hablando. Dice, al cierre del mercado, el dólar en Colombia terminó con un precio promedio de 3.816,13 pesos. Su valor más alto en el año. Dicho valor significa un alza de 75,99 frente a la tasa representativa del mercado vigente para hoy, en que está en 3.740,14. Vale decir que el precio de cierre de la divisa en Colombia fue de 3.804,95, mientras que el de la apertura fue de 3.810. Bueno, en cuanto a ese tema, nosotros tenemos una triple problemática. La primera parte de esta problemática es la producción, ¿sí? Lo que se produce en Colombia no es lo que se consume en Colombia. Casi que la mayoría de las cosas que se consumen en el país son importadas. Y esto también corresponde a elementos políticos. Por ejemplo, ya lo hemos hablado antes, los tratados de libre comercio firmados por el gobierno Santos y firmados por el gobierno de Uribe, si no estoy mal, son tratados que afectan la economía nacional en tanto que se importan productos que también se estaban produciendo aquí en el país. Esos tratados obviamente son necesarios en el sentido de una apertura internacional porque, a ver, Colombia siempre está tratando de posicionarse en los mercados globales y de hacer parte de las políticas públicas de los países que están en organizaciones como la OCDE y demás para recibir los beneficios que algunos de esos países sostienen gracias a ser parte de esos grupos. Colombia es como el amigo pobre o un parche de personas con plata, ¿sí? Entonces es muy costoso colocarse al mismo nivel de un parche de personas que tienen las capacidades para salir, para farrear, para gastar y demás, y Colombia estar ahí, a ese nivel, como la OCDE y todo lo que implica ser parte de la OCDE y todo lo que implica adoptar en medida de políticas públicas para poder ser parte de la OCDE, que es la Organización de los Países Más Ricos del Mundo. Bueno, que no recuerdo exactamente qué es lo que significa las siglas OCDE, pero Colombia no está al nivel de estar ahí montado. Y es comprensible, yo entiendo que el gobierno Santos lo visualizó como una medida para generar una mayor inversión extranjera en el país. Pero es que el problema es que el país no se puede sostener sobre una inversión extranjera solamente. Y en cuanto a la producción nacional, muchas veces no hay de qué aferrarse, ¿sí? Teniendo
como elemento fundamental la exportación de petróleo, de gas y demás, que en este momento no pasa como por el mejor momento, porque pues México de hecho también se ha afectado por esa razón, y ese es el segundo punto que es necesario conocer, y es la relación que tiene Colombia con una de las potencias globales que es Estados Unidos. Lo que pasa actualmente con